Tiempo ahora de hacer un repaso económico con mi compañera Rosa Casals. ¿Qué tal, Johan? Empezamos ahora con la mirada puesta en Brasil. La cotización del dólar superó este jueves por primera vez en la historia el umbral de los R$6 en Brasil. Esto un día después de que el gobierno de Lula da Silva anunciara un paquete de medidas para consolidar el déficit fiscal. Brasil prevé ahorrar unos 55.000 millones de dólares hasta 2030. El plan presentado por el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, aquí en imágenes de archivo, incluye gravar a los superricos y contempla una exención del impuesto sobre la renta para quienes ganen hasta R$5.000 al mes, unos $840. Según el ministro, parte del ahorro en el gasto tendrá lugar a partir de una reforma en el sistema de pensiones de los militares, entre otras medidas. La propuesta será analizada por el Congreso antes de que entre en vigor en 2026. Y nosotros lo analizamos ahora mismo con nuestro compañero allá en Brasil. Marcelo, ¿cómo estás? El dólar estadounidense, decíamos, alcanzó un récord este jueves, al mismo tiempo que la bolsa de San Pablo caía fuertemente, marcando el nerviosismo del mercado. ¿Por qué el paquete de corte de gastos no dejó satisfechos a los inversores? ¿Qué tal, Rosa? Nerviosismo en el mercado financiero luego de anuncios muy esperados por el gobierno de Lula da Silva. La reacción tiene que ver en parte con el tenor del paquete de corte de gastos que algunos economistas consideran por estas horas tibio o lejano a lo que se esperaba, un ahorro que espera ser de cerca de 12.000 millones de dólares para los próximos años, con medidas que muchos creen que apuntan en la dirección correcta, como el recorte a los supersalarios para empleados públicos, también de beneficios que reciben pensiones militares, por ejemplo, y también un límite al crecimiento del salario real. Sin embargo, esta medida vino sorpresivamente acompañada de una medida que libera del impuesto a la renta a los salarios de hasta $840. Esto no estaba en el cálculo del mercado y significa sin dudas una resignación en la recaudación para el Estado de entre 5 y 6.000 millones de dólares. La clave aquí está en que tanto las medidas de corte de gastos como la creación de un impuesto que va a compensar esta exención en el impuesto a la renta para los salarios más bajos tendrá que pasar por el Congreso y existe el riesgo, el temor de que parte de estas medidas sean deshidratadas. Los más pesimistas comparan la situación con 2015, cuando en el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff, un ministro de Hacienda llamado Joaquín Levy intentó impulsar una batería de medidas de corte de gastos y debido a la fuerza que faltaba políticamente para aprobar estas medidas, debió dejar el cargo a 11 meses de haber asumido. Entiendo. Otra cosa, Marcelo, el Banco Central brasileño ha advertido en reiteradas ocasiones al Ejecutivo sobre la necesidad de alcanzar un equilibrio fiscal. ¿Cuál es el tamaño de la urgencia de estos ajustes y cómo puede impactar en la política del Central a partir del 25 con un nuevo presidente de la entidad? Bueno, la deuda pública brasileña en relación al PBI viene creciendo a un paso muy acelerado. El gobierno de Lula asumió en enero de 2023 con un 72% de deuda en relación al PBI, que ya escaló hasta cerca del 82%. El Banco Central ha enviado diversos mensajes al Ejecutivo asegurando la necesidad de presentar un paquete robusto de corte de gastos, porque de lo contrario esto podía tener un reflejo en el tipo de cambio y presionar a la inflación. Lo vimos hoy con un dólar que perforó los R$6 por unidad. La gran pregunta que se hace el mercado brasileño es qué va a pasar a partir de 2025, cuando habrá un nuevo presidente del Banco Central y cuando la mayoría de los directivos del Comité de Política Monetaria serán indicados por el gobierno de Lula, un gobierno que viene presionando para bajar tipos, para estimular de esa forma la economía. Sin embargo, las perspectivas de inflación para los próximos 2 años vienen empeorando, quitando estímulos para el central a recortar tipos rápidamente. La pregunta entonces que queda en el aire es, ¿el Banco Central tendrá a partir de 2025 capacidad e independencia técnica para decidir tal vez mantener tipos altos de forma antipática? Esta pregunta será respondida en los próximos meses seguramente. Muy interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por todos estos datos, Marcelo. Un saludo.